Supongo que conocemos y ubicamos a la perfección el juego Metroid Other M. Lanzado en el 2010, fue uno de los juegos más controversiales dentro de la saga, amado por unos y odiado por otros, tan así que a la fecha de publicado este video sigue levantando opiniones divididas. Pero no estamos aquí para hablar de los aciertos o errores del juego, estamos aquí para revelar un curioso detalle que la inmensa mayoría de las personas occidentales han pasado por alto todo este tiempo, un detalle que puede enriquecer al conocimiento que tenemos de los piratas espaciales. Si no estoy equivocado, en el documental acerca de la antropología de los piratas espaciales dejé al aire libre la posibilidad de que pueden existir otras tantas especies con el intelecto suficiente como para formar parte de la organización pirata. Pues bien, aquellas otras especies son las que vemos en este juego, y el detalle oculto que recién mencioné puede ser un indicio que los delataría como integrantes de los piratas espaciales. Empecemos. Lo dije en el documental centrado en los Key Hunters. Lo dije en un short centrado en los Magdoliths. En el idioma japonés existe un kanji que se pronuncia Setji, o eso creo, la verdad no sé japonés, que significa extranjero de o alienígena de, y es usado en los nombres de muchas criaturas que aparecen en la saga Metroid. Gracias a este kanji sabemos, por ejemplo, que los piratas Key Hunters no son originarios de Cebes, sino de un mundo que, en teoría, debería llamarse Key Hunter o Key Hunter. Lo mismo va para los Magdoliths. El kanji los delata como seres no autóctonos de Cebes, sino de un planeta cuyo nombre tendría que ser Magdol. Los piratas cebesianos también comparten el mismo kanji, y si bien tenemos certeza de que no nacieron en Cebes, se les bautizó como cebesianos en el momento que los piratas espaciales consumaron la conquista del planeta, que en otro tiempo estuvo en manos de una tribu guerrera Chozo. Por este motivo sugerí la idea de que los Magdoliths pueden ser piratas espaciales, pero pasa que ellos no son las únicas criaturas que poseen el kanji y cuya afiliación con los piratas se desconoce. Es justo ahora cuando hablamos de Metroid Other M y de un elemento importante dentro de su trama. El juego se desarrolla en una estación espacial llamada Nave Botella, en donde una facción corrupta del ejército de la Federación llevó a cabo un programa ilegal de fuerzas especiales compuesta enteramente de armas biológicas. La unidad en cuestión estaba basada en la organización de los piratas espaciales, teniendo un ejército de piratas cebesianos modificados cibernéticamente justo en el centro de la misma, y alrededor otras criaturas más que recibieron modificaciones de la misma índole. También se hace énfasis en que la inteligencia artificial, bautizada como MB, fue diseñada con el propósito inicial de controlar a la unidad especial de armas biológicas. Dejemos que Melissa y Madeline lo expliquen mejor. Behind closed doors, the Galactic Federation was trying to create a special forces unit composed of bioweapons. In order to make it happen, they were attempting to create an organization modeled after the space pirates, with the Zebesians at the center. MB was the artificial intelligence originally developed to regenerate and control space pirate special forces. Because we wanted it to control these special forces through telepathy, we were forced to model its infrastructure after Mother Brain. Ahora bien, ¿cuáles son las otras criaturas modificadas que formaron parte del programa? Nunca te lo dicen en el juego, pero es posible saberlo cuando entramos en la galería y vemos los artworks que se desbloquean conforme más porcentaje de objetos tienes en tu partida. El listado es este: Galmanian, Gryptian, Mighty Gryptian, Asborean, Redogian, Dysbrachian y Kiratian. Muchos de ellos son descritos como seres extraterrestres humanoides convertidos en monstruos al ser sujetos de experimentación, implicando que anteriormente tenían inteligencia aunque a un nivel indeterminable. Y como podemos observar, las modificaciones consisten en la adición de armamento avanzado y exótico en cada uno de ellos. Los Asboreans, por ejemplo, tienen púas en la espalda que son misiles, y sobre su coraza tienen objetos circulares y de colores que en realidad son cañones de rayos. Otro ejemplo son los Kiratians, que fueron equipados con una especie de bobina que les permite realizar ataques de naturaleza eléctrica en combinación con sus movimientos ofensivos de cuerpo a cuerpo. Más indicios que apuntan a estas criaturas es la cinemática donde MB ataca a los soldados de la Federación al llamar a multitudes de criaturas de la nave botella. En la secuencia, los Dysbrachians se enfrentan a los soldados, pero también se ve cómo las ondas cerebrales de MB afectan a otras criaturas como los Galmanians y los Mighty Gryptians.
y el siguiente indicio se da cuando uno juega el postgame del modo normal. Justo antes de llegar al puente de mando y enfrentar a Phantom, hay un largo pasillo en el que se forman portales de donde emergen hordas y hordas de enemigos que Samus deberá enfrentar. Estos enemigos pertenecen todos al listado de criaturas que previamente recité, habiendo desde Super Sebesianos hasta 2 Redoggians. El juego implica que el Phantom de este juego es la manifestación de la conciencia de MB, tal como el Phantom de Super Metroid es la conciencia de Mother Brain. Y como tal, también implica que el nuevo Phantom de la nave botella tomó control de todas estas criaturas modificadas para acabar con Samus. Y por último está el indicio más importante, el famoso kanji Setji, que delata la procedencia alienígena de todas aquellas criaturas. Todas y cada una de ellas tienen el kanji en sus nombres. Así pues, podemos conocer que los Galmanians provienen de un planeta llamado Galman, los Asboreans de Asborea o tal vez Asbor, y los Gryptians de Grypt o tal vez de Gryptia. Esto por nombrar algunos ejemplos. El punto es que el kanji lo comparten todos ellos, al igual que los Key Hunters, los Magdoliths y los Sebesianos Cyborg hallados a bordo de la estación. Que hablando de los Key Hunters y Magdoliths, aparentemente no sufrieron modificaciones tan notorias o radicales como sus compañeros, entre comillas, pero yo no diría eso tan a la ligera. Con los Key Hunters podemos observar que la Federación los modificó para que pudiesen desarrollarse mucho más rápido desde su forma larvaria hasta su forma adulta, realizando un salto evolutivo casi instantáneo. Y no solo es eso, también podemos observar que el Key Hunter normal puede evolucionar en un Super Key Hunter, una fase ausente tanto en Super Metroid como en Metroid Fusion, indicando que se trata de una propiedad otorgada por la célula corrupta del ejército de la Federación para volver a la especie Key Hunter aún más peligrosa. Con los Magdoliths es verdad que no vemos cambios muy notorios, excepto quizá en que pueden adoptar diversos tamaños y que ahora tienen brazos, unos muy largos y con los que propinan potentes azotes. Es ahora cuando toca preguntarse, las criaturas modificadas y que poseen el kanji Setji, destinadas a ser usadas como armas biológicas en una unidad especial basada en la organización de los piratas espaciales, bajo el control de una IA avanzada, ¿fueron especies pertenecientes a los piratas espaciales antes de su derrota final? Muy probablemente sí, o al menos así es como yo lo veo, ya que todos los indicios están ahí y son bastante claros. Todo parece apuntar a que las criaturas humanoides alienígenas de Metroid Other M fueron piratas espaciales en una época pasada. Pero ahora yo quisiera saber, tú, espectador, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que fueron piratas espaciales o no? Si te ha gustado este video puedes darle pulgar arriba y compartirlo. Suscríbete a mi canal si te gustan esta clase de documentales acerca de Metroid. Me ayudarías a seguir creciendo y yo lo apreciaría muchísimo. Gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente sesión.